Esta presentación sirvió de apoyo a la comunicación realizada en el 15º Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, Redes Sociales para el Aprendizaje, celebrado en Madrid durante los primeros días de julio de 2010. La música que sirve de apoyo está interpretada y compuesta por Daniel Bisi García. El objetivo de la comunicación es compartir algunas reflexiones que surgen de la práctica cotidiana para ofrecer pistas y llegar a moverse como pez en el agua en los mares de las redes sociales. Han pasado nada más y nada menos que 2 años desde que en el 13º Congreso, titulado como Web 2.0, presenté aquella comunicación titulada Reflexiones de un nadador y navegante en el mar 2.0. Entonces, una de las conclusiones ya apuntaba a la riqueza de relaciones personales. Desde entonces he vivido la eclosión de las redes con un triple punto de vista. Por un lado están mis propias navegaciones, asimismo está mi vertiente como formador de adultos y también como padre de adolescentes. Y una de las claves a las que he llegado durante este tiempo es que es importante no olvidar el sentido común. Sentido común en estos tiempos denominados como tiempos líquidos. Y la forma que se me ha ocurrido es unir ambos aspectos mediante refranes, para que esa experiencia no quede en aguas de borrajas, o quien vaya por un vaso de agua no quede escaldado. Y dedicado a los escépticos, también cabe decir aquello de nunca digas de este agua no beberé. Porque también cabría decir que algo tendrá el agua cuando la bendicen, o bien utilizando otro refrán, cuando el río suena, agua lleva. Es cierto que se oye hablar mucho y escribir sobre redes sociales, aunque a veces no esté claro qué son, y de hecho en el Congreso pudimos ver diferentes definiciones. Sí que es cierto que ha crecido de una forma apreciable el número de personas usuarias, y que, según los datos de los que disponemos, tan solo el 7% de las personas usuarias no ha accedido nunca a este tipo de sitios. Y la opinión que se está generalizando es que hay que estar. Sin embargo, en mi opinión, hay que plantearse por qué y para qué estar en una red social, admitiendo que hay distintos tipos, pero si no interesa, es mejor aquello de agua que no has de beber, déjala correr. Porque cierto es que nadie obliga a estar, ni siquiera crear alguna red, aunque sea en entornos de los denominamos educativos, tipo Edmodo o Ning. Y es que agua y nieve excesiva no dejan criatura viva. En otras palabras, existe el riesgo de infoxicación, de intoxicación por exceso de información. Ese número de interconexiones que se pueden establecer puede llevar a un exceso de ruido, a que se nos llenen los buzones de tal forma que no podamos gestionar toda la información que nos llegue. En este sentido, soy partidario de la importancia del dato cualitativo respecto al cuantitativo. Incluso no olvidemos que existe un dicho que dice que eres más falso que un amigo en Facebook. Y es que esa infoxicación
puede provocar una falta de respuesta, lo cual incluso implicaría efectos contrarios a los deseados cuando se participa en las redes. Y es que agua pasada no mueve molino. Ojo con la falta de capacidad de escucha, porque aunque no se establezcan tiempos, cierto es que quien participa a través de Internet espera cierta rapidez de respuesta, y ese silencio puede ser terrible. También podemos fijarnos en que agua corriente no mata a la gente, pero que agua sin correr puede suceder, o al menos puede colaborar a matarla de aburrimiento. Y es que existe un número apreciable de perfiles o incompletos o incluso perfiles abandonados. Se calcula que hay un 45% de las cuentas abiertas que no se utilizan. Tampoco es que aboguemos por una presencia continua, tal y como podríamos ver en el vídeo humorístico que aparece en la comunicación escrita sobre un accidente de un conocido programa titulado Váyase Manita. Otro refrán: no bebas agua que no veas, ni firmes escrito que no leas. Esto es, hay que tener cuidado, por un lado, con las condiciones que habitualmente se aceptan. Existe un dato cierto de un número importante de compradores que vendieron su alma cuando realizaron una actividad en Internet, porque así lo planteó la empresa en el Día de los Inocentes británico a nivel de broma. Es importante que no pensemos con ingenuidad, porque hablamos con empresas, y se trata de empresas, no de organizaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto, atentos a los derechos y obligaciones que podamos contraer. Existe una segunda vertiente en cuanto a este refrán, que se referiría a con quién tratamos, o el uso del anonimato, o posibles falsificaciones. Por lo tanto, atentos a con quién nos jugamos los cuartos. Agua vertida, no toda cogida. Y aquí nos referimos a la reputación en la red, a la identidad digital compuesta por lo que hacemos o no hacemos, que va dejando nuestro rastro. Mi propuesta es que es preferible construirla nosotros y no que alguien lo haga, de tal forma que incluso podamos evitar suplantaciones. De alguna manera, suelo hablar de que enseñar la parte de la patita que queremos enseñar por nuestra parte. Amor de niño, agua en el cestillo. Y está claro que nos preocupa el asunto de las redes y los niños, con esa consistencia que tienen niños y niñas respecto al uso de la red. Uso en el que a veces nos alertan y preocupan, y cabría preguntarse el porqué de ese temor alentado en ciertas ocasiones, y si quien escribe sobre el tema o comenta el tema tiene un conocimiento real. Existe también otra parte importante en la que fijarse, y es el aprendizaje entre iguales que se da entre aquellos denominados como nativos digitales. Personas jóvenes, niños, incluso que usan, pero sin un uso consciente y avanzado de las redes, sin aquello que podríamos denominar como madurez digital. El pez en el agua y el herrero en la fragua. Dicho de otra manera, mantener cada cosa en su sitio puede ayudar. Por ejemplo, ordenar o etiquetar los amigos en Facebook o los seguidores en Twitter, o esa participación en una red u otra. Sin embargo, también quiero advertir de un posible problema, como es la dificultad de separar el ámbito privado y el profesional. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los alumnos? ¿Los saludamos cuando los vemos en una red de tipo generalista? ¿Seguimos manteniendo contacto una vez acabado el curso? Y no está claro saber si las aguas volverán a su cauce, o qué cauce tendrán si vuelven en algún momento. Mientras tanto, la propuesta es que tengamos cuidado al experimentar,
Cuidado, pero sin temores, sí con prudencia y utilizando el sentido común como flotador. Así, cabe entender noticias como la aparecida recientemente sobre la alerta policial del uso veraniego de Facebook. Claro, al final la cuestión es que no se avise en Facebook que no se va a estar en casa porque se está afuera. Y dado que las fotos no son mías, me refiero a recordar la fuente de la que he bebido. Por lo tanto, en esta diapositiva están los créditos de las personas cuyas fotos he utilizado, tanto con licencia Creative Commons o bien con permiso expreso. Y para contactar conmigo está mi propia dirección como mi dirección en el trabajo. Aparezco en la red habitualmente como Imurua en Twitter o SlideShare, por ejemplo, y también ahí está la dirección de la organización en la que trabajo, que por cierto es AVE con H y con B y no el tren o el aula virtual del Instituto Cervantes.